Hola, seguimos con esta serie de vídeos para iniciados en investigación cualitativa y en este en concreto voy a intentar explicar cómo tenemos que organizar los datos para poder analizarlos e interpretarlos. El análisis de datos en investigación cualitativa implica un descubrimiento, porque se revelan temas y conceptos encajados entre los datos recolectados. A medida que se avanza en el análisis de los datos, esos temas y conceptos se tejen en una explicación más amplia de importancia teórica o práctica, que luego guiará el reporte o el informe final. Dicho análisis debe ser sistemático, es decir, debe seguir una secuencia y un orden, como veremos a continuación. Bueno, pero antes quisiera comentar que hace poco que tuve una conversación con un gran amigo que es muy aficionado a la investigación cuantitativa. Le encantan los números, las bases de datos, las chi cuadrado, los test de Student, las ANOVAs y sobre todo las ecuaciones estructurales. Voy a intentar convencer a mi amigo cuantitativista de que los datos que obtenemos en las investigaciones cualitativas tienen validez al igual que los números en sus investigaciones. En esta diapositiva se observa un fragmento de la conversación que tuvimos respecto a este tema de la quali o la quanti. Bien, como hemos dicho en anteriores vídeos, la fuente principal de nuestros datos son las verbalizaciones realizadas por los participantes, tanto en entrevistas como en grupos focales, fundamentalmente. Una vez que tenemos las entrevistas grabadas, tenemos que transcribirlas de manera textual y trabajaremos con esos textos que serán la fuente de nuestros resultados e interpretaciones. Básicamente, haremos análisis de contenido con esas transcripciones literales. El tercer paso consistiría en codificar esa información, es decir, obtener unidades de sentido que nos sirvan para interpretar la realidad. Estas unidades de sentido las podemos llamar dimensiones, categorías, subcategorías, etc., llegando a un nivel de análisis tan profundo como podamos o queramos. Bien, realizamos un análisis de contenido de un texto que procede de la transcripción de una entrevista, grupo focal, etc., y vamos analizando el sentido de lo que se dice de manera inductiva, es decir, de lo más específico a lo más general, o deductiva, de lo general o a lo más específico. O también se ha descrito una manera que es abductiva, es decir, buscar patrones de significado que integren lo superficial con lo profundo. Pero ¿esto cómo diantres se hace? Pues vamos a relacionar elementos, por ejemplo, tal que así, ¿no? Tenemos coche, león, gato, avión, tren, caballo, barco y tigre, que son palabras, pero que podrían ser frases o segmentos de significado, ¿no? A ver quién se atreve a agrupar en temas, categorías, subcategorías estos datos. Bueno, con estos datos, que se podrían asimilar a frases o fragmentos recuperados de una transcripción, al organizarlos obtenemos o podemos obtener, pues por ejemplo, dos grandes categorías, temas o dimensiones. Por ejemplo, una, obviamente, de animales y otra de, por ejemplo, medios de transporte. Aunque aquí está al revés, en la diapositiva. Obviamente, la categoría de medios de transporte sería la primera y la de animales la segunda. Bien, en un nivel de codificación un poco más profundo podemos ir segregando de estas categorías unas subcategorías atendiendo a la información previa y el conocimiento que tenemos sobre los datos que manejamos. Por ejemplo, la categoría animales, pues podríamos sacar una subcategoría o dos subcategorías, una de animales domésticos y otra de animales salvajes. O por ejemplo, en los medios de transporte, pues podrían ser unos aéreos, o sea, unos terrestres y otros no terrestres. Por ejemplo, subcategorías salvajes en animales, subcategoría domésticos, y en medios de transporte, subcategorías no terrestres y subcategoría terrestres.
Esta manera de codificar es precisamente la que usamos para recordar cosas cuando usamos la memoria. Hay un autor, que es un psicólogo que estudió con profundidad los procesos de memoria, se llamaba Tulving, y que este tipo de organizar la información que él llamó secundaria es la que se produce cuando el orden de los ítems está determinado por factores semánticos o fonológicos. Bien, es lo que hemos comentado antes. Sin embargo, mi amigo el escéptico, con la cuantitativa, o sea, con la cualitativa, se puede plantear, y con razón, que estas categorías o subcategorías podrían ser perfectamente otras, como por ejemplo una subcategoría carnívoros en animales y otra herbívoros, donde estaría el caballo. O por ejemplo, pues, en cuanto a medios de transporte, pues unos que tienen ruedas, como el coche y el avión, y otros que, pues, que no tienen ruedas, como el tren y el barco, ¿no? ¿De qué dependería entonces la elección de una categoría u otra? Pues la respuesta está en el marco conceptual que utilicemos para analizar la información. Una cosa es codificar y otra es interpretar o relativizar los datos. Por eso es muy importante tener en cuenta que la principal herramienta de análisis en la investigación cualitativa es el propio investigador, que se supone que es una persona pues, muy preparada, que ha investigado el campo en profundidad, que tiene un conocimiento profundo de la temática que está investigando y previamente ha buceado en todos los aspectos teóricos relacionados con el tema y posee una capacidad para interpretar la realidad social. Lo que viene siendo un palabra muy usado en ciencias sociales, que es la hermenéutica, que se definiría como un arte en sí misma, es el arte de la interpretación, explicación, traducción de la comunicación escrita, verbal o no verbal. Por eso decía yo que esto de interpretar los datos cualitativos pues no lo puede hacer cualquiera, tiene que ser un hermeneuta preparado, alguien preparado. Bien, como íbamos diciendo, después de codificar el material, lo ideal sería integrar la información, relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. Es decir, lo primero es que el material se analiza, se examina, se compara dentro de cada categoría, y aquí podríamos decir que todos los animales salvajes son carnívoros, pero que uno es de África y otro de Asia, y que una de las particularidades de los medios de locomoción terrestres es que necesitan algún tipo de vía para circular. Luego el material se compararía entre las diferentes categorías, buscando vínculos que puedan existir entre ellas. Pues, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, pues gato y tigre son carnívoros y comparten similitudes, o avión y coche poseen ruedas, ¿no? Sería una manera de analizar esto, de relativizar. Bueno, lo vamos a dejar por aquí para no aburrir al personal, sobre todo a mi colega, y en el siguiente vídeo intentaré explicar con mayor detalle cómo seguir analizando y relativizando los datos que ya hemos codificado. Muchas gracias.